papá Daniel Videla Dorna, diputado nacional por el Partido Conservador, en el año 38, en 1938, presenta un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para instituir el Día de la Bandera con fecha 20 de junio, que es el día del fallecimiento de Belgrano. ¿Por qué? Porque papá era fanático de Manuel Belgrano, lo consideraba, junto con San Martín, los dos próceres fundamentales del país. Y hasta ese momento no había un día que... No existía el criterio de recordar el Día de la Bandera y la muerte de Belgrano como una nueva institución, digamos, dentro de los días festivos de la nación. Entonces, de ahí surge la idea, por supuesto que proyecto de ley que fue votado por unanimidad, sin ninguna duda, y así es como ese mismo año, el año 38, se festejó el primer Día de la Bandera en la Plaza de la República, que la Plaza de la República es la plaza donde está el obelisco en la ciudad de Buenos Aires, a la que concurrió muchísima gente, pero sobre todo 200.000 alumnos de escuelas primarias de todo el país, movida que fue organizada también por mi padre. El traslado, todo el alojamiento que se les dio en Buenos Aires a ellos, a los chicos y a las maestras, todos con las banderas de la escuela, participaron de ese primer Día de la Bandera allí en la Plaza de la República. Instaurar el Día de la Bandera tuvo una consecuencia también que la mantenemos todavía hoy, que fue la obligatoriedad de que hubiera un mástil en cada escuela pública del país y de las escuelas privadas que se sumaran al proyecto, para que todos los días, al iniciar las clases, se izara el pabellón nacional. Y así se hizo, y bueno, y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Lo charlábamos fuera de aire, que no nos despierta curiosidad o hemos naturalizado tanto el Día de la Bandera que no caemos en la cuenta de cómo nació, por qué nació. Bueno, en este caso estamos sabiendo a partir de quién nació, ¿no? Sí, claro. En esa época la mayor parte de los políticos tenían como prioridad la nación. También había corruptos, pero no tantos. Ejemplos hubo, y fueron salpicados hasta algún presidente de la nación también. A mi padre no lo querían mucho, muchos de sus compañeros de trabajo, otros diputados o ministros, porque no tenía pelos en la lengua, y destapó a viva voz en la Cámara de Diputados negociados que también se hacían en esa época, lo cual le acarrió bastantes problemas. Simplemente trataron 3 veces de matarlo y las 3 veces zafó. Pero nunca se cayó. Y lo más increíble de todo
en contraste con lo que sucede hoy, es que tenía un campo de 3.500 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, a 110 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y lo vendió porque entendió que era incompatible tener eso siendo representante del pueblo. Un concepto que parece de otro mundo. Incluso más de una persona que lo esté escuchando ahora dirá que es estúpido. Pero eran principios morales que se sostenían a ultranza y que no eran rendidos por nada ni por nadie. Su padre naturalmente era un nacionalista. ¿Perteneciente a qué partido? Al Partido Conservador. ¿Qué recuerdos tiene después de la instalación o la instauración del Día de la Bandera? ¿Él hablaba de esto? ¿Había sido reconocido por esto? Todos los 20 de junio la casa se llenaba de gente, llevaban cartas de todo el país, el teléfono no dejaba de sonar, porque había mucha gente que lo recordaba y se hacía presente para saludarlo. O sea que tuvo mucha repercusión en mucha gente. Escuelas que escribían mandando flores, mandando regalitos que fabricaban los chicos. O sea que estuvo vigente mucho tiempo. Oyéndolo, pienso en esto, ¿no? Por un lado, el homenaje a Belgrano, recordando su muerte, pero por otro lado, el día del símbolo, uno de los símbolos más importantes que hasta ese momento existía, pero no tenía esta efeméride. Claro, claro. Eso era lo que recordaba esa gente que se hacía presente. Y felicitaba a mi padre por el hecho de haber tomado la punta de esa iniciativa y haberlo hecho realidad. En ese momento, nacionalista conceptualmente, conservador, durante la presidencia nos contaba recién de Ortiz, que era gobierno de qué extracción. Conservador. También. Sí, sí. O sea, era un oficialista en ese momento. Sí, claro que sí. Sí. Bueno, usted estuvo el día en la Plaza de la República. Hay una imagen que la vamos a estar compartiendo con la gente y que tiene algunas particularidades. El presidente cantando el himno con las manos en el bolsillo, por ejemplo, y algunas otras particularidades muy importantes que tienen que ver con la bandera que se hizo ese día. Esa bandera es una bandera enorme, de grande, de seda, pesa más de 50 kilos, creo que, si no me equivoco, son 60 y pico, y fue donada, confeccionada y donada por una colecta pública, popular, que llevaron adelante un grupo de señoras, entre las que estaba mi madre, y que fue entregada a lo que en esa época era la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, que hoy es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y es la bandera que se iza en la Plaza de Mayo los días festivos. No todos los días, sino los días festivos. Ese paño que se iza hoy, actualmente, cada 20 de junio, es el mismo de 1938. Exactamente, es exactamente el mismo. Que es una belleza total, imagínense esa bandera íntegra de seda. Por eso hay videos y filmaciones en las que se la ve ondear muy poco, no con viento violento, sino con un viento que apenas la mueve, y tiene una forma de ondear muy particular, que solamente la puede dar la seda, ningún otro material. Se mueve como si fuera
como si fuera una onda de agua, muy suavemente y con mucha elasticidad. Esa bandera, esa es la que se iza. Bueno, usted es contemporáneo a uno de los acontecimientos patrios más importantes de la historia argentina. Sí, 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 del, del, del acontecimiento que significó fijar en la memoria de la gente la importancia de Belgrano, del nacimiento de la bandera que es el símbolo de la nacionalidad. Sí, sí, hemos participado de eso. Cuéntanos de su padre. ¿Qué características tenía como político, más allá de las que nos acaba de dar con esta anécdota del campo, entre otras? Y cómo era como hombre, en lo cotidiano, sobre todo. ¿Qué características tenía este argentino? No, papá era un tipo particularmente cariñoso. No admitía ningún tipo de torcedura, digamos. No aprovechaba, jamás aprovechó de los beneficios que le dio la política. Ni siquiera en esa época, y creo que todavía lo deben de seguir haciendo, le daban a cada diputado una patente, 2 patentes para poner en el auto, que era una patente blanca con los números o las letras celestes, y eso le daba impunidad, digamos. Podía estacionar donde quisiera. Papá jamás la usó, nunca. Ni siquiera las tenía arriba del auto. Estaban tiradas en un rincón en casa, porque nunca quiso usarlas, porque no pretendió jamás tener ninguna prebenda por su condición de diputado nacional. Cuando le preguntaban, yo me acuerdo, era chico, yendo en el auto, sentado al lado de él, entrar, por ejemplo, en Miramar, que era donde íbamos a pasar el verano, había un paseo que era ir al vivero Dunícola, que era un vivero provincial donde se hacían las plantas que se usaban para ir fijando los médanos, una cantidad enorme de médanos que hay en la zona de Miramar. Cuando se entraba al vivero, había una tranquera y un empleado tomaba nota de quién entraba y entre las cosas que le preguntaban profesión. Papá siempre decía peón de campo. Jamás dijo diputado nacional ni nada que se le pusiera. Peón de campo. Esa era la actitud que tenía permanentemente en la vida. No, ningún tipo de prebenda ni beneficio. Tan es así que se murió pobre como las ratas. Trabajando, ganando la diaria junto con mamá, pero sin ningún tipo de lujo de ninguna especie. ¿Cuándo murió? ¿Cuántos años después de aquel 20 de junio de 1938? Papá murió en el 68, en 1968. Sí, tuvo un infarto y se murió. Bueno, con el orgullo de haber sido quien instituyó ese día tan particular, ¿no? Sí, papá estaba muy contento con con todo lo que había hecho como representante del pueblo, porque él había sido elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
pero era diputado nacional. Hizo mucho por la provincia de Buenos Aires. Después de haber sido diputado, se creó en la provincia de Buenos Aires. Papá era muy adicto al deporte. Y se creó, a instancias de él, algo que se llamó la Dirección General de Educación Física y Cultura de la provincia de Buenos Aires. Y él fue el director durante varios años. Y allí nacieron lo que después con el tiempo se convirtieron en los Juegos Deportivos Evita. Las primeras reuniones multitudinarias de alumnos de toda la provincia de Buenos Aires a competir en todos los deportes olímpicos que se hicieron en la provincia de Buenos Aires, los organizó papá. Y de ahí salieron boxeadores conocidos, corredores conocidos, gente que adoptó la educación física como profesión, cosa que hasta ese momento, no digo que no existía, pero no estaba institucionalizada. Y eso fue un inicio muy importante, porque además se comenzó a hacer obligatoria la educación física en las escuelas. Todos estos logros, ¿durante qué tiempo lo hizo? ¿Cuánto tiempo fue diputado? ¿Cuánto tiempo vinculado a la política? Bueno, papá fue diputado 18 años. Y después de eso estuvo en la Dirección General de Educación Física y Cultura de la provincia, creada por él. Pero siempre estuvo ligado a la política, siempre. O sea que tratando de educar políticamente, digamos, demostrar cuáles eran las opciones para tener un país mejor, con gente más preparada, con menos miseria, cosa que lamentablemente hasta el día de hoy lo sufrimos. La última pregunta tiene que ver con esto. Él le ha contado qué lo motivó, si hubo en algún momento un clic o alguna situación más allá de su admiración por la obra de Manuel Belgrano que hizo que advirtiera la necesidad de contar con el Día de la Bandera. Sí, claro. Sí, la necesidad de comenzar a imponer, porque en realidad de eso se trata, de imponer valores visibles de la nacionalidad. Porque hasta ese momento no había una obligatoriedad de rendirle culto a la bandera. Está bien, había banderas en los colegios, la bandera de ceremonias y eso, pero no era un hito en el día. La bandera de ceremonia ahí sí, se sacaba a pasear el 25 de mayo o el 9 de julio. De esta otra forma, la obligatoriedad de formarse adelante del mástil en el patio de la escuela y que los abanderados o quien fuera izara el pabellón nacional ya establecía una suerte de rutina cotidiana, diaria, como para estar realmente presente en la cabeza de los chicos, ¿no?